Este video está diseñado para contribuir a la solución de los problemas de condiciones de contorno planteadas en la guía de actividades de campos electromagnéticos y medios de enlace. Para comenzar, debemos repasar las ecuaciones de Maxwell en forma integral, recordando que primera ecuación de Maxwell o ley generalizada de Ampère, segunda ecuación de Maxwell o ley de Faraday, tercera ecuación de Maxwell o ley de Gauss para campos eléctricos y la cuarta ecuación de Maxwell, que es la ley de Gauss para campos magnéticos. Analizaremos el comportamiento de los vectores en dos medios. Para ello, vamos a descomponer el vector principal en componente normal y componente tangencial a la superficie de frontera, tanto en el medio 1 como en el medio 2. Para las componentes tangenciales lo analizamos en un camino cerrado que acota una superficie, y para las componentes normales lo hacemos en un volumen. Analizando la tabla de condiciones de contorno, tenemos las componentes tangenciales y componentes normales que aplican las cuatro ecuaciones de Maxwell. Las demostraciones las dejamos para otra ocasión. Solamente analizaremos el comportamiento del campo eléctrico en dos medios dieléctricos. Para ello tomamos las condiciones de contorno tangenciales del campo eléctrico y normales del vector de desplazamiento. Teniendo en cuenta la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 1, que es igual a la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 2, si graficamos la componente tangencial del medio 2, veremos que ésta nos limita los posibles valores del campo eléctrico en el medio 2, pues podemos tener que el campo eléctrico en el medio 2 tenga esa representación, esta otra o esta otra también. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta condición por sí sola no permite calcular el ángulo de salida del campo eléctrico en el medio 2. Es por ello que analizaremos ahora las componentes normales. Vemos el vector de desplazamiento donde se cumple que la componente normal en el medio 1 es igual a la componente normal del medio 2 del vector de desplazamiento. Aquí tenemos la componente normal del vector de desplazamiento en el medio 1 y si graficamos la componente normal en el medio 2, veremos que ésta nos está acotando también los posibles valores del vector de 2, es decir, cómo sale el vector que ingresa por el medio 1, cómo sale en el medio 2. Los posibles valores del vector de 2 los vamos a tener en forma similar. Por lo tanto, esta condición tampoco por sí sola nos permite calcular el ángulo de salida del vector en el medio 2. Recordando estas dos condiciones de contorno, tanto que los campos tangenciales del campo eléctrico son iguales y las componentes del vector de desplazamiento normales son iguales, si combinamos estas dos ecuaciones y recordando la relación entre el vector de desplazamiento y el campo eléctrico a través de la constante dieléctrica, esto se cumple también para las componentes tangenciales y componentes normales.
Si tenemos en cuenta las tangentes de los ángulos, vamos a denominar tangente de θ 1 es igual a la componente tangencial sobre la componente normal del medio 1. Y la tangente de θ 2, de la misma manera, va a ser la relación entre la componente tangencial del campo eléctrico y la componente normal del campo eléctrico. Despejando en ambas las componentes tangenciales y recordando que como por condición de contorno son iguales, estas dos expresiones las igualamos y obtenemos esa relación. Teniendo esa relación, y como hemos dicho que la componente normal del campo eléctrico es igual a la componente normal del vector de desplazamiento sobre la constante dieléctrica, y lo mismo en el medio 2, como dn1 y dn2 por condición de contorno son iguales, obtenemos la relación de tangente de θ 1 sobre epsilon 1 es igual a la tangente de θ 2 sobre epsilon 2. Esto nos permite finalmente despejar el ángulo θ 2 en función de las constantes dieléctricas de los medios y la tangente del ángulo con que ingresa el vector en el medio 1. Si nosotros, en vez de tener el ingreso del vector en el medio 1, lo tenemos en el medio 2 y tenemos que calcular el ángulo en el medio 1, lo hacemos despejando en esta expresión θ 1 y obtenemos esta relación. Por lo tanto, para hacer el análisis para el campo eléctrico, vamos a tener que el ángulo θ 2 lo vamos a poder calcular con el arco tangente de la relación entre las constantes dieléctricas del medio 2 sobre la constante dieléctrica del medio 1 por la tangente del θ 1. Y si tuviéramos que calcular el ángulo en el medio 1, es igual al arco tangente de la relación entre las constantes dieléctricas del medio 1 y del medio 2 por la tangente de θ 2. De la misma manera, si hacemos el análisis para el campo magnético, obtenemos que la tangente de θ 2 es igual al arco tangente de la permeabilidad magnética del medio 2 sobre la permeabilidad magnética del medio 1 por la tangente del ángulo θ 1, y si tuviéramos que calcular θ 1 porque conocemos θ 2 y las permeabilidades de ambos medios, tenemos que la relación nos queda que θ 1 es igual al arco tangente de la permeabilidad magnética del medio 1 sobre la permeabilidad magnética del medio 2 por la tangente de θ 2. Muchas gracias.